Estimados amigos, muy buenas noches. Como siempre, es un gran placer saludarlos en una emisión más de este programa Aprender y Compartir. Esta noche tenemos la amable compañía de dos profesionistas, exjugadores de fútbol americano, pero además ambos tienen la particularidad de ser árbitros de fútbol. Entre muchas de sus características personales y profesionales, hay una serie de coincidencias que ustedes, amigos y amigas, van a poder corroborar en esta noche. Es para mí un verdadero placer saludar a Antonio Padilla Olivares. Doctor Padilla, ¿cómo está? Hola, coach. Mucho gusto saludarte. Fernando, buenas noches. Encantado. Buenas noches, coach. Buenas noches. Muchísimas gracias y por supuesto también nos acompaña nuestro buen amigo Fernando José Díaz Naranjo. ¿Cómo estás, Fernando? Mi coach, pues un gusto saludarte. También a ti, Toño, me da gusto verlos. Y bien, me encuentro bien, motivado de estar en tu programa. Muchísimas gracias y amigos y amigas, es importante compartirles que justamente el doctor Antonio es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una trayectoria amplísima en el servicio público, particularmente trabajando por muchísimos años en el ISSSTE, en donde él ha tenido responsabilidades diversas, ha sido subdirector y ha sido director de clínicas en diferentes delegaciones. También ha tenido una responsabilidad muy importante en el sector salud de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de una manera específica trabajando en centros de readaptación, reclusorios, el penal de Santa Marta. Ha tenido también responsabilidad médica en el área de El Torito, donde lamentablemente acuden aquellos que tienen un problema de abuso de sustancias mientras conducen. Y bueno, al menos cuando llegan ahí, si está el doctor, encuentran una cara amable, pero inevitablemente hay una necesidad de atención. Y el doctor, aparte de tener esta trayectoria tan amplia, como ustedes han podido ya observar en la introducción de este programa, también, por supuesto, ha practicado fútbol desde la escuela. Él es egresado del Colegio del Tepeyac y desde primaria ya jugaba fútbol americano, juega en los Frailes hasta las categorías juveniles. De ahí es fundador, es del miembro de este grupo fundador del equipo de veterinaria, que fue Ciencias Químicas Veterinaria, y llega también a participar en Liga Mayor en la Superior Mayor de las Águilas Reales, Superior de Primavera. Y el doctor obviamente es árbitro y ha sido árbitro para 3 diferentes asociaciones, llegando a tener responsabilidades diversas, entre ellas ser presidente de una de estas asociaciones. Entonces, amigos y amigas, el doctor nos puede dar un poco más de detalle de su trayectoria, donde además fue comentarista, participó en Canal 11 con el señor Villamar, haciendo comentarios de arbitraje. Doctor, ¿cómo nos puede usted ampliar un poco más de esta trayectoria? Pues me da mucho gusto recordar todo lo que amablemente ahorita tú estás mencionando, coach, porque sí, efectivamente, en 1960 ingreso al Colegio del Tepeyac, al salón número 6, entramos ahí al primero de inglés, y soy generación 72, nos echamos 13 años, todos los que nos conocemos, y a la fecha nos reunimos. Primero Dios, si Dios nos presta vida, el próximo año cumplimos 50 años de haber egresado del Tepeyac, y siempre fue Frailes nuestra motivación, porque era un honor y un orgullo participar. Teníamos a los coaches de la Madrid, teníamos que era nuestro coach también, el coach Edwin Arsenau, porque era una sociedad de padres benedictinos que vinieron de Minnesota,
y entonces implantaron un sistema de educación tipo americano, ¿no? Donde teníamos hasta una banda de fútbol, una banda que actuaba también en los partidos, en el intermedio de los partidos. Entonces, es una situación muy bonita porque todo lo que significaba Frailes, teníamos básquetbol, teníamos todos los deportes que se puede tener en un colegio. Y yo tuve el orgullo de participar en Juvenil A y Juvenil AA, como centro, como guard ofensivo, y no teníamos nosotros intermedia. Entonces, cuando termina la intermedia, tenemos que emigrar todos a nuestro destino, y muchos se van, cambian, algunos se van al Instituto Politécnico Nacional, otros nos vamos a la UNAM, a los Pumas, y ahí resulta que se estaba separando químicas de veterinaria, y yo acababa de ser dirigido por el coach Delmiro Bernal, que había sido 7 años coach de químicas veterinarias, y los había llevado a siempre muy buenos lugares, inclusive a campeonatos. Entonces, tuve el orgullo de que nos coachó él en mi último año como fraile, y entonces cuando llegamos a Ciudad Universitaria, varios decidimos irnos con el coach Eladito Rocha, que era un alumno del coach Delmiro Bernal, y una playa de ahí de grandes jugadores, Águilas Reales, el mismo Gustavo Estrada Fara, y tuve la oportunidad de ser fundador del equipo de químicas veterinaria. Ya sabrás, ¿no? El primer año nos fue durísimo, pues a todos apenas nos estábamos conociendo, pero el orgullo mayor fue que en el tercer año, en 1976, nos coronamos campeones en esa institución. Entonces, pues tenemos nuestras reuniones, estamos muy contentos. Algunos pudieron subir a Liga Mayor inmediatamente, yo me tuve que esperar como 2 años para subir a Superior de Primavera. Yo estudiaba medicina y me costaba mucho trabajo las guardias, me costaba. Pero eso se puede decir así, redondeando, y te agradezco mucho el comentario. Encantado, doctor. Y por jugador. supuesto, nos acompaña también Fernando. Y Fernando es originalmente licenciado en Ciencia Política, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, y tiene también una maestría en Periodismo Político de una de las escuelas más reconocidas en este ámbito, que es la Escuela Carlos Sentíes, y tiene una trayectoria vinculada de una manera muy íntima al proceso electoral, a justamente la administración de procesos electorales. Él fue parte de este grupo fundador de lo que conocimos como el Instituto Federal Electoral, el IFE, y ha sido uno de los protagonistas en la transición para el INE. Ha trabajado además preparándose con una multitud de certificaciones, de diplomados, todos ellos alrededor del espacio electoral, administración de la política y, por supuesto, también de los procesos. Él también ha sido escritor y colaborador en múltiples espacios, tanto en televisión como en prensa escrita. Ha colaborado para Milenio, para 24 Horas, para El Economista, para El Universal, para El Heraldo de México. De hecho, todavía tiene al presente una columna periódica en El Universal, y también hace colaboraciones diversas. Ha sido profesor en universidades, en diferentes universidades, tanto en la licenciatura como en la maestría, y por supuesto también jugó fútbol americano desde las categorías infantiles en los Pumitas, en la UNAM, hasta la intermedia, que juega en la Prepa 2, y después, corresponde una de las similitudes con el doctor, que estuvo justamente también con veterinaria, y después hace un salto y regresa al fútbol ya en la categoría Masters con los Forajidos y con las Águilas Reales. Y por supuesto es árbitro desde el nacimiento. Es hijo de árbitro y hermano de árbitros. ¿Qué te parece, mi estimado? Él ha trabajado como árbitro por cerca de 30 años. ¿Cómo nos puedes ampliar, mi estimado Fernando, parte de esta trayectoria que hemos descrito?
Pues bueno, primero agradecerte y bueno, cuando eh, tienes a bien hacer unos pasajes de la vida de uno, la verdad es que uno no tiene más que estar agradecido con los seres que lo han apoyado a uno y que siempre entre esos está el fútbol americano que como disciplina, casi una disciplina militar para quienes seguimos eh, em, este deporte y que es una disciplina formativa en la vida y que gracias a esa formación, pues al menos en mi experiencia, así como la del doctor Padilla, quien estimo y quiero mucho, pues nos ha dado los elementos para podernos desarrollar, al menos ahora en mi caso, pues en el ámbito profesional, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando. Y amigos y amigas, la verdad es que las personas que nos acompañan hoy son especialistas en el tema que vamos a articular para ustedes. Y este tema es equidad. ¿De qué manera podemos promover, ejercer, vivir la equidad en el deporte, en la organización y en la familia? Ahí me gustaría proponer de una manera general que la equidad es darle a cada quien lo que le corresponde y distinguir que no es lo mismo equidad, igualdad o justicia, aunque sin duda el elemento de equidad está íntimamente ligado con el de justicia, pero también se distingue del de igualdad. Muchas veces pensamos que el darle a todos exactamente lo mismo es ser equitativo y eso es tratarlos igual. Cuando hablamos de equidad, tenemos que atender a la gente de acuerdo a sus características y a su desempeño. Y ahí es donde entra en el ámbito del deporte, en el ámbito de la empresa y la familia, una serie de aspectos muy peculiares para los cuales nuestros invitados sin duda tendrán ideas, conceptos y experiencias muy enriquecedoras. Mi estimado Fernando, cuando hablamos de equidad en el deporte, ¿de qué manera podemos promover que exista equidad en el ámbito del deporte? Mira, la equidad, como tú bien apuntas primero, pues es un concepto que primero para entenderlo se necesita cierta madurez. Cuando tenemos cierta madurez empezamos a entender que no necesariamente ni la igualdad ni la equidad son iguales. En el deporte, digamos, la equidad es simplemente darle el espacio correcto en el momento propicio al deporte. Por ejemplo, yo en las mañanas me levanto, ya no juego fútbol americano, porque ya a mis 50 y casi 56 años, pues ya sería un deporte de alto riesgo, pero cuando menos salgo a trotar, ese espacio que yo le doy en las mañanas, haces mis actividades profesionales y demás, esa es la equidad. Es decir, le dedico ese tiempo a generar en mí un equilibrio para estar bien en mi profesión, para estar bien con mi familia, para estar en armonía con los seres que me rodean, para que vaya bien durante el día. Y eso es lo que procuro, pues, de alguna manera, forjándose una disciplina, hacer día con día, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Y mencionas algo que a mí me parece muy atractivo: espacio. Tenemos que delimitar ciertos espacios y en esos espacios surgen acciones y actores. Mi estimado doctor, ¿qué opina usted? ¿Cómo en ese espacio del deporte podemos dirigir esfuerzos, administrar esfuerzos para que haya equidad? Mira que a mí me llama mucho la atención las palabras que ahorita ustedes dos han expuesto, que efectivamente la diferencia en cuanto a equidad, igualdad y justicia. Y en cuanto al espacio que estaba manejando Fernando, se me hace un ejemplo muy claro, en el sentido de que efectivamente, y yo lo vería, por ejemplo, a nivel como médico, dentro de esta situación, pues frente a ti en un consultorio, en un escritorio, o en una mesa de exploración, o en una mesa de urgencias,
lo que Dios te permita ver en ese momento. Tienes que manejar a un paciente y en cuanto a una situación, para todos nosotros es un ser humano que tiene exactamente, yo creo que las mismas oportunidades, tiene las mismas oportunidades. De hecho, si me permites tocar algo importante, el COVID. Cuando empezó el COVID, yo creo que hubo muchos problemas muy serios porque no existía muy bien formado, ahora lo tenemos, lo dominamos, un triage que te dijera, bueno, todos somos iguales, pero él no va a sobrevivir. Esa es una situación muy cruel, ¿no? En cuanto a espacio se refiere desde mi punto de vista, porque la equidad ahí es para darle a todos lo que todo mundo, como no es igualdad, pero es una equidad que significa desde mi punto de vista un poquito de difícil en cuanto a entender las definiciones. La equidad es como tú mencionaste, se le está otorgando a una persona lo que de alguna manera creemos que se merece, tal vez por los esfuerzos y por las situaciones que ha manejado. No es lo mismo a una persona que desafortunadamente no tiene una situación para poder ser tratado igualitariamente, hablando, pero que tiene todo el derecho del mundo a ser atendido médicamente hablando. Y también, como mencionabas, me desvié un poco en relación a lo del deporte porque me dio la impresión de que yo quería aclararlo porque como médico yo lo veo diario. Entonces la situación me hace sentir que nuestros pacientes, todos tenemos que verlos de alguna manera y de alguna forma, ¿no? El triage famoso, tal vez lo podemos aplicar hasta en el deporte. Darle el espacio a mis, hasta para colocarme bien mis calcetas, bien como te enseñaron todo eso es lo importante. Equiparme bien, manejarlo bien. No sé si eso lo entendería yo como un buen espacio a nivel del deporte, pero es lo que quisiera dejarte como opinión. Muchas gracias, doctor. Y la verdad es que, mi estimado Fernando, como árbitro, el realmente ser equitativo en la administración del juego es una tarea peculiar, difícil, compleja. ¿Cómo logra un árbitro verdaderamente aplicar la equidad al administrar un juego de fútbol? Primero, déjame decirte que para los que hemos estado dentro del arbitraje, las reglas del juego son verdaderamente complejas y con la experiencia que tú has tenido como jugador y como coach, lo sabes perfectamente, igual mi querido Toño, las reglas del fútbol americano en realidad son muy complejas. Es prácticamente las reglas de un tablero de ajedrez humano. Así de complejos son las reglas. Entenderlas, estudiarlas y comprenderlas no es fácil. Entonces, cuando logras esto, que es la administración del juego, lo único que tienes es aplicar el librito y eso es la administración y con eso generas equidad para que dejar que los propios muchachos se desenvuelvan sin trampas, sin prácticas desleales y atendiendo esto en el terreno de juego, pues lo que sucede es que el que es más fuerte, el que es más inteligente, más rápido, tiene mayor estrategia, son muchos factores que influyen en un juego de fútbol americano, pues es el que generalmente resulta vencedor. Y a diferencia de otros deportes, no es porque critique yo otros deportes, pero por ejemplo, el árbitro de fútbol americano es un personaje que en realidad no, es una profesión, pero no necesariamente tiene la remuneración que otras profesiones tienen. Entonces, casi todos los que estamos o hemos estado en el arbitraje es porque nos apasiona. Pero eso también nos coloca en esta parte de equilibrio, de equidad en un juego, nos coloca en una posición y no quiero sentirme, eh, no quiero que pienses que esto es algo de vanidad, ni mucho menos, pero eso nos coloca en una posición casi incorruptible, porque como se hace por pasión, pues en realidad algunos juegos por abajo de la mesa, y eso pues la verdad es que no se ve y menos en el deporte estudiantil. Entonces es algo bonito del fútbol americano que en realidad quien gana es el que tiene mejor estrategia, está más compactado, más unido, etcétera. Y entonces al árbitro lo único que tenemos que es administrar el juego. Por supuesto que, bueno, sí nos mandan a saludar en ocasiones a Nuestra Señora Madre, este,
sí nos hacen comentarios, sí nos hacen reclamos muy airosos, pero es un deporte, el deporte de fútbol americano, y tú lo sabemos bien, es un deporte agresivo, es un deporte rudo. Entonces, los árbitros se entran también en ese ámbito, y la verdad es un ambiente, pues también muy apasionante, que al final de cuentas, si gana el mejor, te lleva la satisfacción, por supuesto no económica, pero te lleva la satisfacción de haber hecho parte de esta formación que los coaches le están instrumentando a sus propios pupilos para su desarrollo, no solamente deportivo, sino profesional. Claro, y hay algo que a mí me parece muy importante, estimado Fernando y doctor Padilla, que tiene que ver con el espíritu de las reglas. El árbitro debe de ser una persona culta, debe ser una persona informada, que revisa, que se actualiza, pero que además tiene la capacidad de comprender el espíritu como lo hace un juez en la vida cotidiana. El árbitro debe de respetar el espíritu de las reglas para ser verdaderamente equitativo. Y como lo mencionaba Fernando, la realidad es que puede haber personas más fuertes, más rápidas, más pesadas, más audaces, más ágiles. La regla existe para todos, pero el espíritu de la regla opera tratando a algunos diferente de otros porque son diferentes. Es decir, en el espíritu de la regla de la aplicación y administración del juego, se crea un espacio en donde cada quien va a actuar de acuerdo a sus características y sus fortalezas, ¿verdad, doctor? Sí, efectivamente, coach. Me gusta mucho cuando comentan de que tú como jugador, como coach, no sé, 5 años Cóndor, 5 años Puma, no sé, te has enfrentado a muchas situaciones que probablemente nosotros árbitros llegamos a aplicar y para ti era otra situación. Vas a la famosa interpretación, vas a la famosa situación de que lo que está ocurriendo realmente pues está fundamentado en un libro, que además ese libro, pues pues las asociaciones, cuando tenemos nuestra capacidad económica, puedes conseguirle a todos tus árbitros un librito, un libro de reglas, y que nuestra gente que nos está escuchando sepa que cada año hay cambio de reglas, que no es una situación y que una regla ayuda a la siguiente, es como que de alguna manera te ayuda en el momento de la interpretación. Y efectivamente, ¿no? Tú te estás enfrentando a una situación de que yo como médico me tengo que preparar muy bien para enfrentarme a un paciente, porque el paciente tiene la esperanza de que yo voy a estar bien preparado para poder salvarle la vida si fuera la situación. Yo como árbitro tengo que estar súper bien preparado porque, como dijo Fernando hace un momento, es casi militar la disciplina. Entonces, ¿cuántas veces sacrifica un jugador todo, algunas reuniones, fiestas, idas con la novia, tiene que estudiar, que comer, tiene que hacer muchas cosas y no puede más que dormir y prepararse fuertemente para el siguiente partido? Entonces, que llegue un tipo que le va a aplicar todo lo que es a gusto y nada de eso, nada honesto, sino todo lo opuesto, pues debe de ser traumatizante. Entonces, la honestidad debe de estar manejada directamente con una equidad, precisamente, y una impartición de justicia que se debe de ver para los dos equipos. Unos tendrán mucho tiempo para prepararse, otros no tendrán mucho tiempo para prepararse, otros no tendrán ni el lugar donde prepararse, ¿no? Tendrán un campo de tierra, otros tendrán un estadio precioso, no sé. Es una situación en la que debemos de nosotros como árbitros en ese momento llegar con la mejor entrega en cuanto a honestidad se refiere. Qué importante lo que nos comparte, doctor, porque inclusive dentro de un propio equipo, mi estimado Fernando, puede haber igualdad, donde a todos se les da un casco, unas sombreras, protección, nitros, tablas, un cinturón, zapatos. Ahí todos tienen algo similar.
en el mejor de los casos hasta igual. Pero una vez que ellos desarrollan su desempeño, su potencial, sus habilidades, ahí ya tenemos espacios diferentes. Y es donde le vamos a dar a cada quien lo que le corresponde. Y esto está ligado con el principio de justicia, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y entonces hay primer equipo, segundo equipo, tercer equipo, y también existen, obviamente, diferentes niveles de desempeño. ¿Cómo sucede, mi estimado Fernando, que en el ámbito de un equipo de fútbol podamos lograr una cultura de equidad? Mira, es como la vida real, y por eso el fútbol americano me parece que es una disciplina tan atrayente para quienes lo vivimos, porque el primer equipo que se rifa en un juego contra un oponente no significa que los que tengan un segundo o tercer equipo se sientan menos, sino justamente el equipo es un entorno de equidad, ya sea en primero, segundo, tercer equipo, porque están enfrentando a un oponente. Lo mismo sucede con los coaches. Hay un head coach que es el mandamás por encima de otros coaches, y no porque otros coaches sean solamente coaches y no el head coach, se sienten menos. Todos son parte integrante de un equipo. Lo mismo los jugadores, primero, segundo, tercer equipo. E inclusive ha habido momentos que, y yo lo viví cuando fui jugador, que a lo mejor alguna lesión entra un segundo equipo en alguna posición, y lo primero que hacen sus compañeros es motivarlo como si el que entrara les fuera a salvar la vida cuando está entrando un compañero que es de un segundo equipo. Entonces ahí encontramos equidad, ahí encontramos identidad, ahí encontramos igualdad, que eso da el deporte, y si lo podemos absorber como disciplina, pues eso lo aplicamos en la vida profesional, en una lucha constante, pero una lucha de caballeros por obtener una aspiración legítima porque nos vaya pues bien en la vida. Y me parece que de eso trata el fútbol americano, y es algo pues, que nos ha dejado una huella muy profunda, ¿no? Y además, mi estimado doctor, normalmente, como ustedes han mencionado, normalmente el deporte es justo. Normalmente se nota quién está mejor preparado, quién ha hecho mejor trabajo. Y normalmente esos son los equipos que ganan o los atletas que triunfan. Es realmente extraordinario encontrar injusticias en el deporte y en particular en el fútbol. Muchas veces hay una máxima en el deporte, y en el fútbol la repetimos mucho, que para ganar hay que estar preparado hasta para una decisión injusta de un coach, de un compañero o de un árbitro. Debemos de prepararnos para cualquier circunstancia, y cuando la gente entra a la competencia con esa mentalidad, muy difícilmente va a buscar pretextos o justificaciones declarando injusta la competencia o el resultado, ¿verdad? No, y efectivamente también lo que va a hacer el jugador, el que de alguna manera pudiera estar intentando hacer un poco de fraude o intentando, se nota inmediatamente porque se la pasa desafortunadamente siendo protagonista, le reclama al árbitro, le grita al coach, jala a sus compañeros. O sea, es una situación de falta total de disciplina. Y cuando ocurre este tipo de situación, pues tú te das cuenta de que no es ponerle un marcaje especial ni nada, simplemente hacerle ver lo que está haciendo es parte de su formación, que esto es una formación para su vida, que es una formación que si él va a ser trinquetero en el deporte, va a ser trinquetero en toda su vida. Y va a tener miedo va a tener miedo cuando en su trabajo le digan, tú hiciste esto mal. Pues claro que no, porque yo estoy
tú estás haciendo chanchullo de esto, perdóname, pero no, porque inclusive he sido árbitro y voy a donde tenga que ir, o sea, realmente, porque esta es una etapa muy importante. Yo, por ejemplo, veo a Fernando, veo a Gustavo, veo a Rubén, son los hermanos de Fernando. Y los tres triunfadores. Los amigos que tenemos, la fotografía en la que yo te estoy enviando, ojalá, no sé dónde desaparece una planilla, está Gustavo, que es ingeniero, está Pedro Mata, que es arquitecto, está el que no recuerdo muy bien, y una disculpa para él, porque no lo traté mucho, nada más me acuerdo que era el Lobito. Entonces, no recuerdo más su nombre, pero es una situación que es la vida misma que te estás formando en cada partido. Eres una persona de que nunca vas a aparecer en un noticiero como alguien que chocó y huyó, alguien que emborrachó a alguien que le puso una droga RH a una chica. No. El deporte que te está dando es una formación fuertísima para que tu vida sea de triunfadores. Y pues lo veo contigo, lo veo con Fernando, todos los que hemos estado aquí, realmente tenemos muy buenas relaciones en las que se van manejando para poder ayudarnos unos con otros. Muchas gracias por compartir, doctor, estos conceptos que además, Fernando, conectan directamente con la vida organizacional, con la vida empresarial. ¿Cómo es que logramos crear una cultura de equidad en el mundo de la empresa, en el mundo de la organización? Mira, lo logramos si nuestras bases, además de las que te da la familia, porque aquí el núcleo familiar es fundamental y insisto con el fútbol americano, que es parte formativa de nuestro desarrollo profesional. Si en ambas vertientes, más la disciplina que uno mismo se forje para el estudio, para el quehacer cotidiano, uno va viendo recompensas tarde o temprano en la vida profesional. Por supuesto que hay tropezones, por supuesto que uno también llega a cometer errores, hay fracasos, pero lo importante es levantarse y siempre continuar, siempre estar ahí. ¿Cómo logramos la equidad en nuestro desarrollo profesional? Dándole el espacio, el tiempo, el momento a cada uno de los factores que nos rodean, el deporte, la profesión, o la familia, las mascotas, en mi caso, por ejemplo, mis perros, etcétera, ¿no? Entonces, si logramos, digamos, este equilibrio, pues vamos generando equidad. Y fíjate que en el ámbito profesional en el que yo me desenvuelvo, he venido escribiendo en medios de comunicación desde hace ya algunos años el tema justamente de la equidad de género. Lo pongo solamente como ejemplo porque el deporte, me parece el fútbol americano busca esta equidad y si lo podemos trasladar al ámbito profesional, lo podemos también resaltar. ¿Qué he estado impulsando junto con otros actores de la política, del ámbito de la política, es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Mi ámbito, como tú bien lo referiste, pues tiene que ver con la materia político-electoral. Y ahí me he encontrado, por ejemplo, que cuando hay candidaturas, pues los hombres que siempre se agandallan casi las mejores posiciones, el mayor número, las posiciones más importantes. Entonces, en el ámbito profesional hemos estado desarrollando, y bueno, yo colaboro en lo que se me encarga, a ir generando los instrumentos, los procedimientos para que exista una verdadera equidad, tanto en la competencia electoral como igualdad en los cargos en los que se compiten, para que estos sean equitativamente representados, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. Entonces, si vemos el fenómeno de equidad, pues trasciende el ámbito deportivo, el ámbito que nos rodea y, por supuesto, también el ámbito profesional, ¿no? Y como mencionas, Fernando, esto nos vincula con el espíritu justamente de la equidad. Dar a cada quien lo que le corresponde. Y en una empresa, doctor, en una organización, usted mencionaba antes, hay diferentes rangos.
hay diferentes posiciones, igual que en el fútbol, diferentes niveles de responsabilidad, y tratamos equitativamente a la gente de acuerdo a sus desempeños, habilidades, calificaciones y preparación. En la empresa, sin duda, este espacio es muy común, doctor. ¿Cómo vigilar que efectivamente exista este espíritu de equidad en la empresa? Bueno, yo admiro ahorita los comentarios de equidad de género porque ha sido una situación muy, muy difícil que se ha estado manifestando y creo que ahí está el Instituto Electoral. Y en relación a lo que estamos manejando ahorita, la pregunta que ahorita concreta que me haces, la equidad en cuanto a una empresa se refiere a mí. Pues sí, no es como una repartición igualitaria porque, como dijimos, pues también hay distintos rangos y el que gana más es el que trabaja más de alguna manera en cuanto a equidad se refiere. Estás repartiendo, pero también equidad es que la persona que está ganando un poquito más es porque lo ganó, porque de alguna manera está haciendo un esfuerzo mayor, porque de alguna manera eso no quiere decir que sea superior, porque está rodeado de sus compañeros en su misma empresa. Sin embargo, la igualdad es una repartición de bienes que los repartes igual a cada uno, ¿no? Te toca a ti a ti te toca, no sé, una bujía de un carro, a ti la otra, y por decir una situación de ese tipo. Pero la igualdad en cuanto a repartición se refiere, pues lo vemos frecuentemente, porque nuestros compañeros en ocasiones, pues también en cuanto a empresas se refiere, es como como un equipo también de fútbol americano, o como un árbitro, ¿no? O sea, en nuestras asociaciones. Hay asociaciones de árbitros que el referee gana más, el juez de campo, el juez de línea, digo yo, etcétera, ¿no? Y yo me acuerdo que nosotros, nuestra asociación, la AIFA, que fue y es un spot, mientras tuvimos la administración original, a mí me encantaba pagar cuando nos daban el cheque, hasta iba alguien a recogerlo a la UNEFA para que lo repartiéramos igual. Y muchos compañeros árbitros compraron sus libros de ahí, muchos que hicieron sus carreras de ahí, se ayudaron mucho con nosotros en esa situación. Era la mayor satisfacción si yo quisiera trasladar esto a una empresa, porque era una situación importantísima que tuvieran el gusto de presentarse al partido a tiempo, bien bañaditos, bien rasuraditos. Bueno, unos eran tan chiquitos que bigote tenían. En alguna ocasión nos dijeron, doctor, ponles bigote para darles una fuerza más grande de personalidad, pero es una situación en la que ganamos todos, sí, pero la equidad no significa de que no significa que te estés pagándole más a una persona que a otra por que estás haciendo algo mal, sino que no estás repartiendo como una situación igualitaria a todos los demás. Las personas que tuvieron la fortuna de tener equipos que te daban tus tenis a todos, o sea, creo que primero repartían al primer equipo, luego al siguiente equipo, los mismos viajes, ¿no? Se iban unos en avión y otros en camión a jugar a Monterrey, o sea, vamos, son situaciones que se manejan así. Y creo que esto es muy importante en una organización y en una empresa. Y en ocasiones la gente lo da por hecho, pero en realidad hay una estructura igual en condiciones de salud, de bienestar, de higiene, pero también existe una oportunidad equitativa, es decir, la oportunidad debe de existir para el avance, pero de ninguna manera significa que todos van a avanzar al mismo ritmo. Y es aquí donde la parte fina del administrador de la empresa, de los administradores, de los directores, directoras de las empresas, tiene que ver con más allá de la descripción de trabajo. Muchas veces nos vamos por la descripción de trabajo y los escalafones, pero también tenemos que ver el desempeño. Y cuando el desempeño supera la descripción, claramente tenemos que ser equitativos en la remuneración, en el reconocimiento, tratando igual a los que hacen algo igual y desigualmente a los que hacen algo desigualmente, que es lo que sería justo, ¿verdad, mi estimado Fernando? Así es. En toda organización se dan, digamos, estos niveles. Por ejemplo,
los escalafones salariales que tiene que ver con pues, el catálogo de cargos, de puestos, que cada uno tiene diversas funciones, pero en eso está pues, nuestro desempeño. Hay cargos y niveles en cualquier estructura de cualquier organización con diferentes sueldos en razón desde los requisitos que piden para ocupar un determinado puesto. A lo mejor algunos son pues con la preparatoria terminada y algunos otros son de mayor grado académico, algunos piden experiencia y es ahí donde aunque el sistema puede ser equitativo, y las reglas estén ahí para todos, pues ya depende de la destreza de cada quien, de los niveles de estudio de cada quien, de las ganas de cada quien por ir alcanzando pues diversos niveles. E insisto con el fútbol americano, justamente el fútbol americano pues nos da ese segundo esfuerzo, esas, ese empuje para avanzar estos inches, estas Pulgadas. pulgadas. Es que trataba de acordarme del nombre de una película de Al Pacino de fútbol americano que da un extraordinario discurso, nada más que no recuerdo de la película. Any Given Sunday, en cualquier domingo que él hace de coach. Es exactamente. Esa es una gran película y da un discurso motivacional no solamente para el deporte, y él se refiere a que sigamos avanzando, aunque sea esas pulgadas que hacen la diferencia en el juego, pero también en la vida. Y eso es lo grandioso del fútbol americano. Excelente, mi estimado doctor. Y la vida es competencia. Y la vida, en términos generales, requiere preparación, requiere estudio, requiere habilidad competitiva, y la empresa y la organización deben de tener un capítulo para estudiar al mercado. Y claro, los que administran el mercado, en el mejor de los casos, tendrán un escenario que parta de una equidad, pero finalmente el desempeño de cada empresa los posicionará donde les corresponde, ¿verdad? Sí, no, y efectivamente lo podemos encontrar, es muy característico. Yo podría mencionar dos ejemplos, más bien uno muy importante. Es competencia y es competencia continua, y entonces nosotros, por ejemplo, nuestros especialistas, hablando de mi instituto, nuestros especialistas tenemos que localizarlos para un diferimiento, enviar a nuestros pacientes al siguiente nivel. Y el gran problema que tenemos nosotros ahí ahorita es de que a veces precisamente no están completamente saturados, más bien están muy saturados todos los puestos y tarda mucho la consulta. Y entonces la vía que es una competencia importante y continua y que se está preparando para poder atenderlos, pues tiene también la situación y la oportunidad de irse a trabajar a un nivel privado. Y entonces a nivel privado el paciente es visto prácticamente a los 3 días. Es un ejemplo que yo quisiera manejar porque efectivamente no estamos encontrando la competencia que ocurre en cuanto a la equidad, de alguna manera, como mencionaban ahorita ustedes. Ahí están los libros, ahí están las reglas de lo que queramos, del deporte, de la actividad que queramos desarrollar, pero desafortunadamente nos tenemos que aguantar un poco como pacientes y esperar a que nos vuelvan a hablar. Imagínate, la pandemia quitó un año de diferimiento y ahorita entonces están los saturados, todos los especialistas, yo creo que en muchas instituciones, porque no tenemos la oportunidad de atenderles inmediatamente y entonces se vuelve a hacer todo el trámite, todo el protocolo, que es nada sencillo, ¿no? Desde laboratorios, rayos X, etcétera. Pero sí, yo estoy completamente seguro de esa Any Given Sunday que me encantó a mí también muchísimo, es ganar yarda por yarda, ¿no? Ganar cada pulgada, ganar todo esto, lo tenemos que hacer diariamente en nuestra actividad. Claro. Y sin duda, hemos hablado ya del espacio deportivo, del espacio organizacional,
Y como lo mencionaban ambos, tanto el doctor como Fernando, tiene que ver con bases sólidas, raíces firmes, y esto surge en la familia. Y sin duda es el espacio más complejo, el más difícil, pero también el que nos deja mayores satisfacciones. ¿Cómo lograr, Fernando, establecer un espacio familiar equitativo? Pues mira, yo volvería al tema de los espacios. Una familia pues, es el núcleo que nos da la solidez para hacernos como personas humanas en nuestro entorno profesional, deportivo, académico, cualquiera que éste sea. Para eso debe de haber también un equilibrio en la familia. Mi esposa tiene sus espacios, tiene su profesión, mis hijas como estudiantes universitarias pues, también tienen sus espacios. En un núcleo familiar pues debe de estar la comprensión pues, de todos los que estamos en una familia para que cada uno, con nuestras diferencias, también hay que decirlo. Por ejemplo, a lo mejor no me lo van a creer, pero esto que les voy a decir es cierto. Eh, yo tengo dos hijas, Alondra y Carla, las dos estudian en la UNAM, pero algo característico que ellas tienen es que no les gusta el fútbol americano. Entonces, al principio, pues a mí me costaba un poco de trabajo comprenderlo, porque, por ejemplo, en la categoría de veteranos en Águilas Reales, que jugué todavía algunas temporadas, las invitaba y al principio las sentía como que iban más a fuerza, que con mucho gusto. Y entonces cuando uno entiende esto, pues uno entiende que a lo mejor es el momento de uno, no el momento de ellas. Y entonces cuando uno respeta, digamos, esos espacios, pues va generando el equilibrio, la equidad, de entender cada quien sus espacios, sus entornos. Y la verdad es que fluimos mejor como familia, ¿no? Qué valiosa observación, mi estimado Fernando, porque está sustentado en respeto, en empatía y en cariño, porque finalmente uno tiene que estar dispuesto, ¿verdad, mi estimado doctor, a ver más allá de nuestro propio interés? La familia es 1 más 1 es igual a 3. Un individuo con personalidad completa que está con otro individuo con personalidad completa y al unirse forman el 3 que tiene sus propias características, que es la familia, ¿verdad? No, y mencionaste algo, empatía, respeto y cariño, ¿sí? Y yo con un poquitito de broma lo podía decir, esto creo que me lo va a festinar Fernando, porque ya se lo he comentado, que yo a mis dos hijos les dije Pumitas, Redskins o Frailes. O sea, yo no les di la oportunidad de decir básquetbol, béisbol, soccer. Entonces, esa situación a mí me generó una situación de, pues como decía Fernando, ¿no? O sea, si alguien me hubiera dicho, pues béisbol, pues ahí está en el mismo Miguel Alemán, en el campo de la Gustavo Madero, hay una liga de béisbol también. Pero tienes la fortuna, yo creo que también lo que decía Fernando, la familia es muy importante. Muchas veces, pues tu esposa es una personita que de alguna manera, la verdad, se la rifa en todos los aspectos, llevando a los chiquillos, tú lo has visto en las categorías infantiles, corriendo las mamás hasta con los bidones para cuando te toque el agua y repartirla a todos. O sea, es un reconocimiento que pues, tenemos que hacerles porque, pues si los jóvenes jugaron fútbol americano y fueron, bueno, en mi situación los dos fueron frailes, son frailes porque juegan en la máster. Por cierto, quedó pendiente un partido contra las Águilas Reales, en beneficio de papá Fernando. Se quedó pendiente un partido, pero bueno, la situación es de que si estamos todos orgullosos en esta situación, porque es que también en el transcurso de la familia nos ayudamos como familia, nos entendimos como familia, respetamos las decisiones, como decía Fernando y lo decías tú también, coach, pero también tienes una ventaja. A veces te toca gente muy buena, que te vende, tiene prácticamente tus mismos ideales y te invita a participar en algún tipo de situaciones o te invita, y entonces crece más
ese núcleo, oye, los frailes aquí, los frailes, ya cuando te das cuenta, ya es el equipo completo, hasta de los papás, ya estamos todos unidos para que los chiquillos empiecen a jugar. Y la fortuna también, ¿no? De conocer poco a poco a toda la gente como tus necesidades que se te pueden presentar a nivel de que hasta una mascota se te enferma a tal hora, sabes que puedes ir con un compañero o tú como médico a atender a alguien. O sea, es muy importante. Y me encantó definitivamente lo que decíamos, de que es un binomio también de amor que se tiene que modificar ahí. Y en realidad, mi estimado Fernando y doctor, el tener respeto por los roles, cómo los roles pueden ser compartidos, cambiados, cómo las responsabilidades pueden ser asignadas, compartidas, cómo pueden crecer, surgir responsabilidades dentro de la dinámica familiar y romper estereotipos. Eso realmente genera un espacio familiar equitativo, evitando la rigidez y definitivamente es algo que los adultos debemos de aprender a cultivar y a ofrecer, ¿verdad, Fernando? Sí, totalmente. Fíjate que respecto a lo que ahorita estás refiriendo, tocas uno de los temas álgidos en el núcleo familiar, que tiene que ver con el respeto mutuo. Cuando hay un entendimiento, pues como profesión, como el fútbol americano, cuando también tienes altas y bajas, pues también en el matrimonio. Apresa también a sobrellevar una serie de problemáticas, de tropiezos, y cuando lo logras, pues vas madurando una relación y vas encontrando ese equilibrio y esa armonía para que uno sea verdaderamente feliz en el núcleo familiar, y eso te permite desarrollarte mejor en el ámbito profesional o hacia el exterior, ¿no? Y eso es, me parece, la parte fundamental de la familia y de estar bien en la familia. Absolutamente de acuerdo, mi estimado doctor. Una vez que tenemos este escenario familiar, obviamente tenemos una responsabilidad. A pesar de que nosotros tengamos la mejor de las intenciones, la gente nos va a juzgar de acuerdo a nuestras acciones. Y muchas veces nosotros nos juzgamos de acuerdo a nuestra intención. Y para lograr esa equidad, tenemos que ser congruentes. Debemos crear un espacio donde haya un modelaje y donde haya una aceptación como punto de partida, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente, porque la oportunidad de los errores que se los vas presentando continuamente a nivel de tu vida personal, de tu vida inclusive como árbitro y todo esto, o sea, van a estar repercutiendo directamente pues en tus actividades y en tu desempeño. Y yo creo que definitivamente cuando tiene uno el soporte, tiene uno el apoyo, tiene uno el equilibrio, tiene uno prácticamente lo que hemos estado comentando ahorita, y eres bien aceptado, la gente pues, probablemente los comentarios adversos que lleguen a tu situación, a tu patrimonio, a tu matrimonio, a lo que tú eres, lo que quieres vivir, debe ser importante, pero no tanto como no comunicarte directamente con la persona allegada a ti, la persona que ha estado cerca de ti prácticamente todo ese tiempo y que de alguna forma te va a seguir apoyando. Yo quisiera comentar algo que me da mucha, ya analizándolo bien, la responsabilidad que, como tú dices, que uno adquiere. Yo veo responsabilidad en dos situaciones, ¿no? Te sales de la familia, vas a arbitrar, inclusive fuera vas a otra, antes hacíamos muchos viajes, como árbitros y arbitrábamos en Jalapa. Ya cuando en Jalapa, por ejemplo, sale su organización de árbitros, tengo entendido que ya no puedes arbitrar más que los locales, de alguna forma. Pero antes íbamos hasta Torreón y hay situaciones que en cualquier parte de la República puedes enfrentarte a algún tipo de problema. La responsabilidad ahí en ese momento es, y si me pasa algo, digo de alguna manera, pues tú eres
el jefe ahí de tu casa, tú eres el principal, la persona que les está dando también, aparte de amor, les estás dando ciertos beneficios. Y algo que me llama mucho la atención es de que, pues yo, por ejemplo, me tuve que retirar del arbitraje porque me fracturé en un partido de fútbol americano. Entonces fue una fractura de que me pusieron hasta unos fijadores externos. Me atendió el FAT, que así lo conocían en Cóndores, al buen doctor Fernando García Estrada, ¿verdad? Claro. Es el 53 muy cercano a Luis García, que en paz descanse, el head coach de las muletas, ¿no? Enorme, son gente muy importante. Bueno, cuando me operan a mí, pues yo me quedo pensando, qué bueno que yo tenía porque de alguna manera, pues fui protegido, pero nuestros compañeros que no tienen ese tipo de situación, hablando un poquito en cuanto a esa responsabilidad que te refieres, y algo que me encantó definitivamente, que mi Lalito, mi hijo Eduardo, mi esposa es médico también, y siempre me acompañaba para todos los partidos. Y llegó un momento en el que un sábado, 15, como 7 días previos a su fecha de nacimiento, empezó a tener sus contracciones, por poco nace en el campo de los Pumitas, porque fue una situación en la que tuvimos que yo me retiré ya para hacer otras responsabilidades, varias cosas que se estaban manejando. Y la gente, pues obviamente te va a criticar. Muy Y la bien. gente tú vas a sentir y me pasa. Digamos que en resumen, en el espacio familiar, amigos y amigas, empatía, respeto, solidaridad, obviamente mucho amor y también el comprender que podemos generar un aspecto, un espacio originalmente igual, pero va a crecer de manera desigual. Y cuando esto sucede, tendremos que ser equitativos, reconociendo esfuerzos, trabajos, responsabilidades, crecimiento, tratando a cada quien de acuerdo a cómo es su crecimiento, pero de una manera muy compleja también ofreciendo cariño parejo. Entonces, ¿qué les parece si de una manera muy específica, mi estimado Fernando, nos compartes un episodio que ha marcado tu vida alrededor de este concepto de la equidad? Mira, yo creo que el mayor concepto que tengo de la equidad pues es el ejemplo que mi propia esposa me ha dado. Fíjate que primero te voy a platicar brevemente el contexto. Yo la conocí a ella terminando los entrenamientos ahí en el campo 2 de Ciudad Universitaria y al final el coach Feria Lomelí y otros coaches dijeron que querían algunos coaches para que les ayudáramos a la femenil de fútbol americano de Águilas Reales. Y entonces, al principio como que algunos no querían y demás. Total que me toca ser coach del equipo femenil de Águilas Reales. Ya no me acuerdo en qué año, me parece que fue en 88, 89, por ahí. Y ahí conocí justamente a mi esposa. Entonces, del mismo equipo, de la misma organización, además algo que nos apasiona, el fútbol americano, ¿no? Claro que ella en la vertiente del tocho bandera y uno pues en la práctica del fútbol americano, como lo conocemos, equipados, lo demás, ¿no? Y eso nos ha mantenido unidos de manera muy estrecha. Seguimos yendo a ver a los Pumas constantemente. Ahorita por la pandemia pues no se ha podido, etcétera. Pero ella para mí, por ejemplo, ha sido un buen referente para que yo entienda y digamos hasta como que enderece diversas situaciones que en algún momento uno flaquea. Es correcto decir que la mujer madura más rápido que un hombre, y eso es totalmente cierto, lo viví por experiencia, y me parece que ella ha sido, digamos, la columna que en ocasiones me ha sostenido y que gran parte de la profesión que hoy tengo, de lo que a veces yo hasta presumo en medios de comunicación,
o en televisión, etcétera, se ha debido a que, aunque ella esté atrás de cámaras, ha sido esa parte que ha generado en mi familia el equilibrio para que podamos fluir, no solamente como familia, sino también para que yo tenga el impulso necesario para sentirme hoy un profesionista satisfecho, orgulloso de uno mismo, orgulloso de mis hijas, del entorno, de mis amigos como el doctor Antonio Padilla, de gente como tú, coach, que conozco tu enorme y brillante trayectoria, y me parece que ahí tengo un excelente referente y que con ella podría poner algunos ejemplos más, pero bueno, ha sido un elemento fundamental en mi vida. Gracias por compartir, mi estimado Fernando, y gracias por tus conceptos. Mi estimado doctor, ¿qué episodio puede usted rescatar que sea muy distintivo en su vida, en su experiencia, relacionado con una experiencia de equidad? Bueno, yo creo que como Fernando, todo surge prácticamente de tu familia. Prácticamente tenemos como que una identificación ahí. Yo recuerdo perfectamente muy bien que cuando yo inicié en el arbitraje, estaba dándole yo consulta al papá de Fernando, que le fue a consulta ahí a la clínica del ISSSTE Satélite en Naucalpan. Nos identificamos, por eso voy y platicamos, y me dijo que en qué momento, el sábado próximo, era creo que un jueves, una cosa así, necesito yo un árbitro porque estoy incompleto en mi planilla. Entonces ya me explicó de qué se trataba. Pues ahí empezó, ahí va Padillita, y ya empezó la carrera de árbitro. Esa situación a mí me dio una situación en la que tuve yo que saber que no nada más como jugador habíamos aprendido con los frailes, habíamos aprendido con carneros de veterinaria, habíamos aprendido pues lo que es la honestidad para manejarte en tu vida, las cosas hacerlas lo mejor posible, no ofender, no lastimar prácticamente a nadie, tratar de ser una persona que te respeten porque tú respetas prácticamente a todos. Y el momento más importante para mí fue cuando, pues después de algunos años, porque no es inmediato, después de algunos años, mi primer función en la clínica fue como asistente de la dirección, jefe de enseñanza, subdirector médico, bueno, hasta grillo sindical. Y después ya pasé a ser yo el director de la clínica, ahí en Satélite, en Naucalpan. Toda esa etapa de maduración yo la fui conformando directamente, la fui conformando y aprendiendo que las cosas no son tan sencillas, que las cosas se ganan, se pelean, se buscan, y además tienes la capacidad, podemos hablar, de equitativa o igualitario en cuanto al trato para las demás personas. Y eso me dio muchísimo conocimiento, porque ya cuando pasé a ser director de un hospital en la penitenciaria de Santa Marta, Catitla, conozco a un gran personaje que es el doctor, el licenciado Luis Ortega. Actualmente es funcionario en el gobierno del actual gobierno que tenemos, pero un licenciado muy entusiasta, en el sentido que además es un excelente fullback. Entonces jugaba para los Perros de Santa Marta, pues ahí me tienes a mí coachando a los perros a nivel de la línea. Y déjenme decirles algo chusco, por favor. Le gritaba yo al centro, ten cuidado, o sea, le gritaba yo, Felipe, te deshaces como coach, ¿no? Se me acerca uno de los internos y me dice, doctor, no le va a hacer caso, pero así muy, muy, muy bravo, y era mi jugador también. Le digo, ¿por qué? Porque tienes que gritarle y dirigirte de él por su apodo. Y digo, pues, ¿cómo lo vamos a apodar? Porque estábamos en la mera yarda 2 o 3 y queremos salir, por lo menos por puro poder salir, ¿no? Estaban grandes los jugadores. Y cuando me acerco con el jugador le tengo que gritar, tanque. Al final de la práctica le digo, ¿y por qué te dicen tanque? Se levantó el jersey y me dice, estoy lleno de plomo. Entonces, todo esto de alguna manera a mí me causó que yo estaba realmente pretendiendo hacer bien las cosas, porque no era mi horario, pero como director del hospital participaba yo también con los Perros de Santa Marta. Claro. Y eso, todo lo que tú conjugas y te lo llevas por tus conocimientos, como dijimos, libritos,
te los llevas por el trato hacia las gentes, te los llevas por no lesionarlos, es la mejor etapa que yo con mi vida. Un momento extraordinario que tú me decías. Por supuesto, y gracias por compartir esa experiencia, mi estimado doctor, porque evidentemente hay un espacio que por una parte puede ser igualitario y por otro lado puede ser equitativo. Yo les puedo compartir en mi experiencia como deportista un episodio que para mí fue trascendente. Cuando tengo la oportunidad de jugar Liga Mayor con los Cóndores, me encontré en un espacio que por una parte era igualitario, todos teníamos las mismas oportunidades para competir. Sin embargo, una vez en la competencia, vivimos un espacio equitativo. El que más trabajaba en el gimnasio, el que corría más rápido, el que atrapaba más pases, el que tenía menos errores, ocupaba, el que demostraba mayor dedicación y estudio, ocupaba un lugar predominante y participaba más. Entonces, ese espacio fue algo que en Cóndores se fomentó, se construyó y que además permitió que hubiera una gran competencia interna, porque había una regla cuando jugamos en esos años, en los 80s. Si el primer equipo se iba arriba por 2 touchdowns, entraba el segundo equipo. Y si el segundo equipo anotaba, entraba el tercer equipo. Entonces era un espacio, por una parte igualitario y por otra parte equitativo. Entonces, eso a mí me marcó en la vida deportiva, pero también me dejó un mensaje valioso para la vida profesional. ¿Qué otro espacio recuerdas, mi estimado Fernando, que haya sido distintivo en tu experiencia relacionado con la equidad? Fíjate de una anécdota que tengo de mi padre, porque bueno, a mi padre le debo al haber incorporarme al fútbol americano. Me acuerdo que en la categoría de veteranos tuvimos un juego entre Águilas Reales contra algún equipo del Politécnico, me parece que eran Búhos, si no mal recuerdo. Y entonces invito, y bueno, el head coach era el coach Buenaventura, nos coachó esa temporada en Águilas Reales. Y cuando invito a mi padre a ver el juego, pues todo el mundo lo conoce. Y entonces, primero fue muy grato que el coach Buenaventura saludara a mi padre y que mi padre dijera, pues es que vengo a ver a mi hijo. ¿Y quién es tu hijo? Y entonces ahí es cuando el coach Buenaventura me ubicó de mejor manera, pero curioso que ubicara más a mi padre que uno. Ese fue un primer anécdota que recuerdo. El segundo es que cuando termina el juego, le pregunto a mi padre, oye, papá, pues ¿cómo viste el juego? Y bueno, mi padre fue una leyenda del arbitraje del fútbol americano. Le tocó arbitrar pues, los mejores juegos de Liga Mayor, Tazones Aztecas, seguramente a ti te ha de haber Claro. arbitrado en algún momento, etcétera. Y, y cuando termina el juego, yo esperaba algún comentario diferente, pero son de esas cosas que marcan, le dejan a uno, al final de cuentas, a mí me da satisfacción, pero me dice, he estado en mejores clásicos, pero gracias por invitarme. Y entonces uno dice, bueno, pues la verdad tiene toda la razón. Pero bueno, son anécdotas de vida, de formación, Claro. de vida que, bueno, lo forman a uno, ¿no? Muchas gracias por compartir, Fernando. Doctor, ¿qué otro episodio recuerda usted que haya sido especialmente distintivo relacionado con la equidad? Mucho tiene que ver también aquí, Fernando, el doctor Díaz, porque siempre nos impulsaba y no importaba qué edad tuviéramos, yo soy mayor que Fernando, y habíamos distintos niveles en cuanto a edades.
pero todos teníamos muchas ganas de sobresalir y entonces Fernando forma la asociación de la IFA con sus hermanos y para esto tenemos el apoyo que fue lo trascendental para mí, que lo trascendental porque en una junta de ONEFA los árbitros creo que habían tenido algún tipo de fricción y nosotros estábamos recién formados, pero ya teníamos mucha capacidad y mucha experiencia de Liga Mayor también y se empezaba, eran las reuniones ya para septiembre para los partidos de Liga Mayor. Y en ese momento fue una cosa que fue muy importante. Estaba Fernando a mi lado y espero estar diciendo lo correcto porque a veces puedes confundir algún evento. Pero recuerdo ese tipo de momento porque se levanta en ese entonces el licenciado Miguel Ángel Mesa, que me parece que había sido director de actividades recreativas y deportivas de la UNAM y aparte había sido, creo que, director de la UNEFA y gran amigo, porque había sido coach del Amado Nervo y muchas veces nos agarramos frailes Amado Nervo, los centuriones, no sé cómo se llamaban ellos, estaban allá también por el norte. Y me acuerdo muy bien que el licenciado Mesa dijo, yo tengo un as bajo la manga. Eso a mí me dio muchísima confianza para mi asociación porque no era nada fácil presentarte a la primera reunión. Y cuando dijo, yo tengo mi as bajo la manga y se llama IFA. Entonces, para que empecemos a darle, y creo que el sábado empezamos con partidos. También en una ocasión con una habla Fernando me dice, cancela lo que tengamos de otros partidos, ya moví las planillas, era muy ágil, pero era muy ágil para la cuestión del manejo de las organizaciones. Y recuerda, Fernando, nos tuvimos un partido importantísimo para nosotros, Águilas Reales contra Tigres del Autónomo de Nuevo León, en el Estadio Grande. O sea, que realmente éramos como que tuvimos muy buena situación, hasta que desafortunadamente, bueno, empieza a haber los problemas pequeños y empezamos yo inclusive me fracturo, no sé, detallitos así, pero salimos adelante muchísimo. Eso marcó mucho la situación a nivel personal. Muy bien, doctor y mi estimado Fernando, estamos ágilmente yendo del deporte a la empresa, a la familia, y ahora tenemos la oportunidad de agradecer públicamente a mucha gente que nos ha permitido estar donde estamos. Somos muy afortunados de haber practicado fútbol, de estar alrededor del deporte, y siempre hay gente que nos ha apoyado y hoy hay una gran oportunidad de agradecerles en un pequeño juego que ustedes van a jugar y curiosamente yo voy a ser el árbitro. Entonces les voy a pedir que en 4 downs, por favor, los utilicemos para agradecer por nombre y apellido a personas que han sido importantes en nuestro desarrollo. Entonces, en primer down, mi estimado doctor, ¿a quién le gustaría agradecer hoy por su trayectoria como estudiante? Bueno, definitivamente a mi abuelo que me inscribió en el colegio de Tepeyac, mis padres, mi papá y mi mamá, es una situación muy importante. Y es increíble, pero el apoyo gigante de mi hermana, Mari Carmen, que ya no está con nosotros, pero a ese nivel de cuanto a escolaridad se refiere, y obviamente tiene mucho que ver que para la finalización de mi formación prácticamente como médico, pues mi actual esposa era mi novia. Entonces teníamos siempre ese apoyo también continuo que se debe de manejar. ¿Podría mencionar los nombres de su abuelo, de sus padres y de todas las personas que mencionó, por favor? Claro que sí, es Armando Padilla Solís, es mi abuelo, el profesor Armando Padilla Solís. Y mi mamita la ardillita, le decía yo, María del Rosario Olivares, la ardillita. Mi papá, el doctor Eduardo Padilla Montiel, era ginecobstetra. Y Hortensia Carvajal Niño, que es médico también. Nos impulsamos mucho para continuar nuestras carreras. Excelente, muchas gracias. En primer down, Fernando, ¿a quién te gustaría agradecer por tu vida como estudiante? Pues mira, primero a mi esposa, Carolina Duarte, que pues cuando la conocí, estaba yo, digamos, en las últimas partes de la carrera y dentro de la academia, pues al doctor Leonardo Valdés, que yo lo conocí en la UAM, seguramente lo ubicas porque él fue ya ser presidente del entonces IFE, Claro. pero bueno, yo lo conocí en la academia, me formó mucho académicamente
y tengo la fortuna, pues de hasta la fecha, considerarlo un buen amigo. Él ya en la academia, solamente, pero pues gran parte de mi formación político-electoral, pues se los debo a estas dos personas, ¿no? Un reconocimiento para todos ellos. En segundo down, doctor, por su trayectoria profesional, ¿a quién le gustaría agradecer hoy? A nivel profesional, ya como persona que estamos realmente laborando, pues mi primer director de lista, el doctor Alfonso Casillas Espinosa, y mis compañeros de ahí, la doctora Graciela Olvera, el doctor Ricardo Lozada, muchos de ellos afortunadamente nos brindaron la continuidad de poder extendernos y pasar de un consultorio a querer ser algo más. La doctora Venus Castellón fue mi jefa de unidad departamental cuando entro al sistema penitenciario, y la doctora y el doctor Ricardo Barreiro. Y obviamente en cuanto a este tipo de situación, pues varios de mis compañeros médicos que siempre nos hemos ayudado. En los frailes tenemos fíjate, tenemos al Comefierros Espinosa y a César Esparza, son dos pieles rojas, que yo siempre me agarraba con ellos porque no gustaba que estuvieran de aquel lado. También son médicos, entonces, en cuestión, Arturo Mendoza es otro médico, el doctor también a nivel profesional, porque es un grupo que cuando tenemos algún tipo de duda nos unimos y entonces platicamos. Tenemos inclusive en WhatsApp, tenemos una página, no sé cómo, un link, y son los dos que te dije, pieles rojas, el buen amigo Arturo, y un oftalmólogo que es americanista de Hueso Colorado, el doctor Víctor Muría, que es nuestro líder médico, se puede decir. Eso sería el nivel profesional. Muchísimas gracias, doctor. Para ti, Fernando, en segundo down, perdón, ya estamos en tercer down, porque ya mencionamos el aspecto profesional. En tercer down, en tu vida como deportista, mi estimado Fernando, ¿a quién te gustaría agradecer? Sí, bueno, de la parte profesional solamente me referí al doctor Leonardo Valdés, pero sí podría yo mencionar, por bueno, ejemplo, a te Fernando. arrojo un pañuelo, regresamos 5 yardas, adelante, en segundo down, adelante. A Miguel Fernando Santos Madrigal, que lo conocí en el IFE, pero me ayudó mucho. Eduardo Arnal, un buen compañero con el que hice algunas travesuras en el Estado de México. A Miguel Ángel Mesa, del que justamente hablaba el doctor Padilla, que fue presidente de la UNEFA. Cuando yo jugaba, él era el presidente de la UNEFA y además arbitraba, también es un gran amigo. Y otro compañero, amigo actualmente también hasta la fecha, Marco Aurelio Altamirano, que me ha enseñado también, apoyado mucho. Excelente. Y regresando al tercer, ¿no? Deportivamente, bueno, sin duda alguna, al coach Feria Lomelí, que es head coach de Águilas Reales ya hace algunos años, a finales de los 80s, al coach Francisco Consuegra, que seguramente a lo mejor ubicas, al famoso gallo Pablo Barrón, a Ogier Pacheco, al buen coach que en paz descanse, el coach Rocha, el famoso Dado, que seguramente lo recordarás, que bueno, claro, lo impulsaron en el terreno deportivo grandemente, ¿no? Excelente, un saludo para todos ellos y por supuesto en paz descanse nuestro apreciado coach Rocha. En tercer down, estimado doctor, ¿a quién le gustaría agradecer por su trayectoria deportiva? Yo me iría definitivamente a partir de mis frailes. Con el primer coach que tuvimos fue de la Madrid, también lo estuvo el coach Edwin Arsenau, que te decía eran padres benedictinos que vinieron de Minnesota. El coach Delmiro Bernal, que nos impulsó muchísimo, el Dado Rocha, y cuántos coaches de Águilas Reales que estuvieron ahí con nosotros, que realmente nos impulsaron directamente, ¿no? Y de los coaches jóvenes, porque de alguna manera sí permitieron que nos integráramos nosotros, que nos integráramos ahí a nivel, como el mismo
Fernando mencionó también, ya me dije al Dadito Rocha y también el que en paz descanse, Julián Skinfield, que fue un coach enorme para mí también porque fue el primero que me dio la oportunidad de regresar a medicina del deporte y hacer mis pininos nuevamente ahí con los frailes. Y a lo mejor tú tuviste el trato también con él de alguna manera. Entonces Por son las gente supuesto. que nos Muchas ayudaron. gracias, agradecimiento para todos ellos. Y claro, yo tuve una gran amistad con Julián. Fue asistente mío cuando yo fui head coach en Los Frailes y hicimos un gran equipo de trabajo. Cuarto down, mi querido Fernando, en la familia. ¿A quién te gustaría agradecer por tu desarrollo familiar? Bueno, pues, en principio, pues a mi padre, que curiosamente tiene los mismos nombres y los mismos apellidos que un servidor, Fernando Díaz Naranjo. Sobre todo por la parte del fútbol americano, siempre le viviré agradecido por esa parte. Sin embargo, quien nos formó como núcleo familiar, pues a mi madre, María Cristina Naranjo Valls, que de ahí se hace el componente de Díaz Naranjo. Díaz por mi padre, aunque mi papá era Díaz Naranjo, pero después Naranjo por mi madre, entonces vuelvo a tener los mismos apellidos y mi padre además pues me pone sus mismos nombres. Pero bueno, curiosidades de la vida. Y por supuesto, pues a mi esposa, que ya le referí, Carolina Duarte, a mis dos hermanos que también jugaron fútbol americano y que además participamos también como árbitros en su oportunidad, que es Alejandro Díaz Naranjo y Rubén Díaz Naranjo. A ellos principalmente. Excelente, muchísimas gracias. Doctor, en cuarto down, ¿a quién le gustaría agradecer hoy por su desarrollo familiar? Prácticamente las mismas personas que mencionábamos en relación a mi papá, el doctor Eduardo Padilla Montiel, mi mamita María Ardillita, que fue enorme en mi vida definitivamente, mi hermana María del Carmen, y obviamente pues cuando estás ya con de novio y luego te conviertes todo esposo, es muy importante porque ella afortunadamente también apoyó muchísimo que mis hijos se desarrollaran en Frailes, llevándolos todos los días también a que estuvieran pendientes tanto deportiva como escolar. Excelente. Son los más importantes. Un reconocimiento para todos ellos. Y amigos y amigas, estamos llegando ya a la recta final de este muy interesante episodio con dos especialistas, con personas que tienen una trayectoria amplísima alrededor de instituciones, de servicio, de desarrollo de la comunidad. Y ahí me encantaría invitarlos, doctor y Fernando, a que amablemente nos den un mensaje breve de cierre. ¿Cómo le gustaría, doctor, dar un mensaje a nuestra comunidad acerca de cómo fortalecer la equidad en términos generales? Creo que lo más importante que yo quisiera hacer llegar de esta conversación, que fue para mí muy importante, valiosa, me lleno también de conocimientos, lo más importante es tratar a las personas como lo que son, personas, darles un trato equitativo, igualitario, justo, porque prácticamente el deporte que cualquiera de nosotros que se practique tiene un libro, tiene un reglamento, y eso es la vida. Tenemos que manejar ese tipo de situaciones, tener un gusto por la vida, tener un gusto por apoyar a las gentes. Eso para mí pues, ha sido siempre muy importante. Rodearte de gente muy buena, esa gente muy buena que te ayude a levantarse. Como alguien comentaba, lo importante no es cuando te bloquean, sino cómo te levantas, ¿verdad? Para seguir dando lo mejor de ti. Creo que ese sería mi mejor mensaje para todos mis amigos. Muchísimas gracias, doctor. Muy poderosas palabras, un mensaje contundente y sobre todo lleno de valores y lleno también de reflexión que seguramente nuestros amigos y amigas están apreciando. Mi estimado Fernando, ¿cómo te gustaría dar un cierre a este programa refiriéndonos a este concepto de la equidad?
Mira, pues yo referiría que primero vivamos como seres humanos una vida que podamos disfrutar. Ahí le estaremos dando equidad a todo lo que nos rodea. Hoy vivimos prácticamente deprisa siempre, corremos y no nos detenemos en ocasiones a ver, a admirar, a escuchar a las personas que nos rodean, que luego son los más fundamentales. Si logramos eso, generamos un equilibrio, generamos equidad. Y coincido también con lo que dijo mi buen amigo eh, Toño Padilla respecto al respeto a las demás personas, a las que nos rodean en el núcleo familiar, pero también en, a todo el gremio donde nos desenvolvemos. El respeto solamente porque son personas iguales que nosotros. Si tienen títulos, si jugaron fútbol americano, no, la verdad de eso, a esta edad me parece que ya resulta sí importante, pero para la parte de la equidad, pues en realidad resulta intrascendental porque todos somos finalmente personas, nos debemos ese respeto y con eso me parece que logramos una buena equidad en la vida. Muchísimas gracias, Fernando. Y justamente lo que refieres conecta con la sensibilidad. Amigos y amigas, lo que amablemente nos comparten el doctor Padilla y nuestro buen amigo Fernando Díaz Naranjo, tiene que ver con regresar a nuestra sensibilidad, a nuestra humanidad, en un territorio que sea parejo, pero que nos permita escalar, que nos permita desarrollarnos, que nos permita ser tratados de acuerdo a nuestras condiciones y que nos permita, sobre todo, desarrollar nuestro espíritu de tal manera que nunca haya límites, que en esa equidad tengamos todos oportunidades, pero también de acuerdo a nuestra labor, de acuerdo a lo que somos y cómo nos comportamos. Ha sido un placer, mi estimado Fernando, mi estimado doctor, el que nos hayan compartido sus experiencias, sus puntos de vista, sus conocimientos, y estoy seguro que el público que amablemente nos ha escuchado y nos ha observado esta noche está tomando nota. Para todos, amigos, lo único que nos resta es invitarlos a que gentilmente nos acompañen la próxima semana en miércoles a las 8 de la noche, en donde tendremos un episodio más de este programa, Aprender y Compartir. Mi estimado doctor, mi estimado Fernando, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a ambos. Buenas noches, Hasta Fernando. luego. Encantado. Buenas noches.